Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Intelexis Mujer, 10ª temporada. Este espacio, esta media hora dedicada al bienestar y a la salud femenina. ¿Cómo te va, Valeria? Muy bien, Valeria Guillermo, Román, muy bien. columnista estrella. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Bien? Bien, aquí estoy. Te veo siempre con el libro de cerebro. ¿Te gustan mucho los temas de neurología, vos, neurociencias? Sí, me gustan y también están muy de moda, viste que hay mucho interés. Se puso de moda el cerebro. Entre los más vendidos de no ficción. O sea que hay un auge importante. No, se ha puesto de moda el cerebro y hay realmente en Argentina personas, neurocientíficos muy importantes que presentan muchos papers a nivel mundial y la verdad que la neurociencia argentina está ahí arriba. ¿eh? Claro. Bueno, uno de ellos, uno de los neurocientíficos del momento es Pedro Bekenstein. Y Pedro está en el Instituto de Biología Celular y de la Facultad de Medicina de la UBA, en el 3er piso, y investiga las cuestiones de la memoria y el olvido, cómo recordamos y cómo olvidamos. Entonces, Pedro ha hecho un libro de divulgación que baja para todo público un montón de investigaciones recientes que hablan de nuestro cerebro, muchas relacionadas con la memoria, como por ejemplo un caso muy famoso de un paciente que la neurociencia lo conoce como HM por sus iniciales, y por muchos años él era un paciente que en los años 20 tuvo un accidente cuando era adolescente y en un momento le generó convulsiones epilépticas que hubo que operarlo y sacarle un pedazo del cerebro, y a partir de ahí no pudo formar recuerdos nuevos. Entonces, todo ese caso del paciente HM, que en el 2008 murió y se dio a conocer más detalles, ha permitido saber qué pasa cuando no tenemos ciertas partes del cerebro, cuánto recordamos y cuánto olvidamos. Y Pedro, entre otras cosas que investiga él mismo, ¿viste cuando encontré que ahora con todas las claves de celular y mail tenés que acordarte un montón de claves? 20 claves. Bueno, hay un tipo de olvido por invocación que es una nueva memoria, un nuevo recuerdo, una nueva clave genera olvido de lo anterior, y eso está siendo estudiado por las ciencias. Es fascinante el mundo de la memoria, ¿no? Hace unos años leí un artículo de un investigador, un equipo en realidad de ciencias exactas, que hablaba acerca de una proteína que se inhibía esa proteína y la persona podía olvidar cosas, sobre todo hechos traumáticos. Claro. Había una película, la verdad, es Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos, que tenía un poco que ver con esto. Así que seguramente en los próximos tiempos veamos cosas súper interesantes. Decime. Sí, una de las partes del libro justamente está dedicada a la investigación de una investigadora de Estados Unidos que es Elizabeth Loftus, que investiga cómo borrar los recuerdos traumáticos. ¿No? Bueno, si te dijese que tengo unos lindos ojos azules, ¿qué me dirías? Y bueno, si querés que te diga que sí, yo te digo también, qué ojos azules hermosos que tenés. Dirías que tendrías un problema, qué mentiroso que sos. Problema visual, ¿no? Sin embargo, ¿sabes que todos tenemos ojos azules? No me digas. Yo me quedé sorprendido con esta investigación, con este trabajo. En realidad no es una investigación, es una persona que es norteamericana, se llama Greg Homer, que él un día fue al dermatólogo. El hombre es abogado, después estudió ciencias, un tipo creativo. Y el médico le sacó unas manchitas de la piel con melanosis, ¿no? Con las células que provocan el color oscuro de los lunares. Y él sabe que el iris tiene dos capas, una capa externa, el estroma, y una capa atrás. Y la capa de arriba es la que tiene melanocitos, células oscuras, que la tenemos nosotros, vos con ojos oscuros y yo con ojos oscuros, negros o color café. Él dijo, si yo aplico láser en baja frecuencia, voy a hacer lo mismo que hago en la piel y en el ojo, y lo hizo. Empezó con animales y los animales aclaraban la vista. Y empezó con estudios clínicos, en hacer esto en Costa Rica y en México y también en Argentina, en estudios clínicos. 37 personas en total. Todos quedaron con ojos absolutamente celestes después de 20 segundos de tratamiento con cada ojo. 20 segundos, y a las 2, 3, 4 semanas empezaban a aclarar los ojos. Este láser de baja frecuencia lo que hace es disipar todo este tipo de melanocitos y los macrófagos, células nuestras propias, digieren como tipo Pac-Man esas sustancias, lo cual, según él, no permitiría que se produzca el aumento de la presión ocular, cosa que otros oftalmólogos ven esta situación como algo peligroso. Claro. Sin embargo, hasta ahora no ha habido problemas. Seguramente si esta tecnología avanza, en muy pocos años ya esté disponible en todo el mundo. Él calcula que va a costar el procedimiento aproximadamente $5.000 por los dos ojos. Cada uno dura 20 segundos de procedimiento y la persona sale con ojos celestes.
Yo leí acá un poquito que decía, para que se entienda un poco por qué pasa esto, ¿no? La luz entra y refleja el extremo azul del espectro, es el efecto Tyndall. Así que todos tenemos atrás nuestro ojos azules. Significa que la persona que tiene ojos azules no tiene pigmento. Lo que se refleja es la luz. Así que bueno, por ahí tenés ojos celestes hermosos. En algún momento. La semana pasada estuvimos aquí en el estudio con el doctor Oscar Brasesco, hablamos acerca de la cirugía bariátrica, nos contaba los avances que hay de la cirugía, las indicaciones en la diabetes para este tipo de patologías con estas cirugías. Estamos aquí con el estudio, muchas preguntas, y está de vuelta con nosotros aquí. Y también está en el estudio la licenciada Marta Artigas, que es presidenta de ASIAPO, y nos va a contar todo acerca de novedades en cáncer y qué hace ASIAPO para la comunidad. Una pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vaya. Todos los días llega el snaqueo, ese momento de hambre y debilidad. Para ellos, para nosotras, llegó el nuevo Ser Joyful. El único yogur con doble proteína, una textura súper consistente, menos de 99 calorías y 0% grasas. Nuevo Ser Joyful. Calma tu hambre. Tentate a solo 13,59. Cienza Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. La semana pasada estuvimos en el estudio con el doctor Oscar Brasesco, que es médico cirujano y especialista en cirugía bariátrica, y le preguntábamos, pues nos quedaron muchas preguntas pendientes. Gracias por venir de vuelta, Oscar. Por favor, gracias. Nos quedaba el tema de si se podía ser flaco por fuera y gordo por dentro. Y vos empezaste a decirnos que sí, ahora redondeame el tema. Sin dudas, no solo que se puede ser obeso por dentro y flaco por fuera, sino que la obesidad visceral, la que está dentro del abdomen, es la obesidad metabólicamente más activa, la que produce hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, la que aumenta el riesgo cardiovascular de manera significativa. Entonces, habíamos hecho un pequeño resumen. El tejido adiposo del tejido celular subcutáneo es normal, lo tenemos todos, la gente delgada y la gente obesa. En el obeso esto aumenta de manera muy significativa y es lo que uno ve, es el obeso que uno lo identifica claramente. Tienes el otro paciente, el que no parece tan obeso, el que está en la mesa de tus domingos, en la mía seguramente, el tío, el abuelo, el no sé quién, que es muy delgadito de piernas, muy delgadito de brazos, muy delgadito de cara y con un abdomen más o menos prominente. Con la cola chata. Con la cola chata. Y ese señor no solo que es obeso, sino que tiene la peor obesidad, la que produce hipertensión, diabetes y apnea del sueño, y la que aumenta de manera muy significativa el riesgo de muerte cardiovascular. Y la cirugía, una vez que una persona obesa se la hace, digamos, ¿siempre rinde su efecto o hay casos en que vuelve a aumentar de peso? Yo te voy a contestar con números, Valeria, ¿sabes? Sí. Con una cirugía, concretamente con un bypass gástrico, se baja aproximadamente entre el 75 al 85% del exceso de peso, es decir, una pérdida de peso muy significativa. Es normal que con un bypass gástrico entre el segundo y el quinto año el paciente puede recuperar entre el 5 al 10% del peso que perdió. Ajá. Es decir, una persona que había perdido
80 kilos puede recuperar 2, 3, 5, hasta 8 kilos aproximadamente. Y esto que yo te digo ocurre con la cirugía bariátrica, especialmente con el bypass gástrico, le ocurre al 80% de los pacientes. Es decir, hay un 20% de pacientes que no obtienen estos resultados. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Básicamente por dos razones diferentes. La primera causa, la más infrecuente de todas, pero lo vamos a poner en este orden cronológico, porque haya un problema con la técnica quirúrgica, es decir, una cirugía que por alguna razón técnica no esté funcionando adecuadamente. Y la segunda causa, la más frecuente de todas las causas, Valeria, lejos, porque el paciente interpretó que la cirugía era magia y que no hacía falta más nada que la magia. Claro. Claramente, ¿qué hace falta exactamente? La cirugía es una herramienta, y esa herramienta muy potente para bajar de peso. Yo te diré que hay una clave en el posoperatorio, que lo podemos resumir en cambio de hábitos alimentarios y sobre todo cambio de hábitos de vida. ¿Por qué digo sobre todo? Porque los cambios alimentarios son relativamente sencillos con una buena cirugía. Pero la cirugía no te hace ni más deportista ni menos sedentaria. Hay un momento clave del posoperatorio que es el primer año, y es allí donde el paciente tiene que hacer actividad física y mucha. Y no para bajar de peso, sino para cuidar la masa muscular. Cuando uno baja mucho peso, con cirugía, con dieta, con internación, con pastillitas o con lo que fuera, si no cuidó la masa muscular, lo primero que se pierde siempre es la masa muscular. Hay dos formas de cuidarla, con una dieta muy hiperproteica, con mucha actividad física. O sea, necesita un equipo de nutricionista y de actividad física que lo va La cirugía bariátrica se hace, ¿no? Claramente y por definición en un equipo interdisciplinario compuesto por cirujanos, médicos clínicos, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos. En este contexto es donde debe realizarse la cirugía bariátrica, y en ese contexto es donde la cirugía bariátrica da excelentes resultados. La cirugía hecha en un ratito y a los apurones, tratando de ser gráfico en esto, seguramente fracasará. ¿Hay cirugía bariátrica, programas en el hospital público? Hay programas, el Hospital Argerich tenía un muy buen programa de cirugía bariátrica, el Hospital Vélez Sarsfield tenía hace muchos años un programa de cirugía bariátrica, no sigue funcionando. Lamentablemente funcionan con las posibilidades que tienen los Bien, hospitales y te públicos. pregunto, por ejemplo, una persona que tiene una empresa de medicina prepaga o una obra social, ¿qué parámetros toma la prepaga o la obra social para decir esta persona puede operarse? ¿Índice de masa corporal o factores de riesgo? Índice de masa corporal, porque la ley en la Argentina lo pone en estos términos. A ver, pero viene un tipo, perdón con la palabra, no la expresión, un tipo, Sí. un señor, una señora, que tiene un índice de masa corporal de 29 o 30, no sé, 30. Bueno. Y esa persona es hipertensa, es diabética, tiene colesterol alto, fumadora. ¿Te dicen que no? La obra social muy probablemente diga que no. De cualquier forma, Guillermo, en esto hay un cambio de perspectiva. Sobre todo a raíz de la diabetes. Al señor dueño de la prepaga le cuesta mucho entender cómo va a ahorrar dinero operando un obeso. Le resulta mucho más lógico entender cómo va a ahorrar dinero operando un diabético. Obviamente. Dice, si el diabético hizo un diabético cuando gasta mucho, es un paciente que gasta entre 5 y 7 mil pesos por mes. Y eso lo deja de gastar. Digo, es penoso que esto lo tengamos que poner en estos términos económicos, pero esta es la realidad. Términos económicos, aparte de términos en salud. Porque esa persona puede trabajar, no va a faltar al trabajo porque tiene que operarse, o porque tiene que ir al hospital, o tiene que ir al médico, o tiene una hipoglucemia. Si lo pudiéramos conceptualizar, ese señor no se va a morir de diabético. Claro. A ver, el diabético, salvo que lo pise un auto antes, se va a morir diabético. Por insuficiente renal o con una descompensación metabólica producida por la diabetes, pero por alguna causa relacionada con diabetes, más tarde o más temprano. Si se trata muy bien, más tarde; si tienen pobre control, seguramente más temprano. Ese señor no es que va a estar un poco mejor, ese señor se va a morir, si Dios quiere, de viejo, salvo que tenga otra cosa. Pero una persona obesa con diabetes que pasa por una cirugía bariátrica, a los 5 años, ¿está libre de diabetes? Sí. Sí, te lo concreto así. Es más, hay muchos estudios donde está perfectamente demostrado que ese señor, el que era diabético y obeso, reganó peso, pero no volvió a ser diabético. Yo te quería preguntar, así tratando de redondear el tema, ¿no? Porque la gente seguramente se preguntará, dice, uy, esta cirugía será riesgosa. Vos tenés una experiencia de 11.000 pacientes, me imagino que en el mundo la casuística debe ser enorme. ¿Tasa de mortalidad de esta cirugía? El ASMBS, que es la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, dice un buen programa de cirugía bariátrica no debería tener más de entre el 0.5 y el 1% de mortalidad, que si tienes más que eso tienes que cerrar tu programa. Claro. Hoy, Guillermo, el 1% es un número enorme, no me imagino.
Yo te contesto concretamente con nuestros números. Nosotros tenemos el 0.04% de mortalidad. Que si lo comparas esto con una cirugía es menor que el riesgo de una colon, por ejemplo. Es menor que el riesgo de una cirugía de vesícula hecha por laparoscopía. Claro. Eso es para que la gente tenga idea, porque si 0.04, claro, la gente dice, no sé, ¿sobre qué me lo comparo? La vesícula en Estados Unidos, hecha por laparoscopía, tiene aproximadamente el 0.3% de mortalidad. Nosotros tenemos el 0.04, es bajísimo. ¿Cómo ves vos, con esta experiencia que tiene tantos años, a futuro la cirugía bariátrica? ¿Va a crecer o llegó un techo o va para atrás? No, yo creo que sin dudas, si somos inteligentes, y creo que esto está pasando afortunadamente, vamos a cambiar la concepción de la cirugía bariátrica por una cirugía mucho más basada en la etiopatogénesis de las enfermedades. Quiero decir, mucho más que tratar la obesidad, vamos a tratar esto, la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, y por supuesto estos pacientes bajarán de peso si son obesos, pero lograremos resolver problemas graves de salud. Bien. Como lo estamos haciendo ahora. Bien. Digo, a ver, como vos fuiste a hacerte, no sabías que tenías ninguna enfermedad, pero fuiste a hacerte un chequeo cardiovascular y de golpe resultaste que eres diabético y que eres hipertenso. Bien. Saliste con un problema grave. Eso tiene solución. Excelente. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido nuevamente. Vamos a una pequeña tanda y si volvemos a estar con nosotros aquí en el estudio Marta Artigas, presidente de ASIAPO, nos va a contar qué es ASIAPO y qué está haciendo ASIAPO para la comunidad con pacientes oncológicos. No se vayan. ¿Viste que a todo lo que está buenísimo le ponemos un re? Villavicencio también lo hace. ¿Será porque repensamos lo que ya estaba pensado? ¿Será porque replanteamos lo que ya estaba planteado? ¿O será porque reconstruir es tan importante como construir? Por eso se le puso re botella a la primera botella de Villavicencio, que está hecha en un 50% de botellas recicladas. Todas las rebotellas reducen el impacto ambiental. Elegilas. Cuidar el medio ambiente está re bueno. Villavicencio. Dale un giro a tu mundo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ASIAPO, estamos aquí con su presidenta, Marta Artigas. Gracias por haber venido, Marta. Un placer tenerte acá. Seguramente mucha gente sabe que es ASIAPO, pero hay otras personas que no conocen. ¿Qué es ASIAPO? ASIAPO, Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico. La tarea que ustedes hacen es enorme. ¿Cuándo empezó ASIAPO? En el año 1997, cuando mi hijo se enfermó de cáncer. Bueno, yo había quedado sin trabajo y decidí dedicarme a los pacientes con cáncer. Contame un poquito, la tarea de ASIAPO hacia la comunidad, ¿cuáles son los pilares? ¿En qué está basada? En principio, un programa que nació en el año 1997 que se llama el Programa de Medicina Social, que incluye, porque está vigente ese programa, incluye todo lo que es asistencia al paciente. Eso nos permitió estar insertos en 3 hospitales. Sí, ¿cuáles son? Pilar, el Hospital Sanguinetti, el Hospital San Isidro y el Hospital de Boulogne. Ahora últimamente nos pidieron que tuviéramos presencia allí. Bien. Y desde ahí, bueno, pudimos tener generar todos estos años una evidencia muy grande de lo que era toda la cápita de pacientes que atendimos, ¿no? Y de hacer como una especie de investigación social
alrededor del paciente. Ese era nuestro trabajo principal, fue todos estos años. ¿O han detectado muchas situaciones así de discriminación o de estigmatización del paciente con cáncer? Bueno, mira, hace 17 años no es lo mismo que ahora, hace 18 años. Ha cambiado si vos me preguntás, para mejor la percepción. Si hubiera querido tener cáncer hace 30 años y ahora, te hubiera dicho, te digo ahora, porque la situación es totalmente diferente, pero el estigma aún persiste. Es decir, hay mucho desconocimiento alrededor de todo lo que es innovación en cáncer. Claro. Marta, vos viajás por Latinoamérica y me consta que viajás y te relacionás con otras ONG de pacientes a nivel Latinoamérica. ¿Cómo estamos en Argentina? Y sabés que no estamos tan dramáticos, no estamos tan mal. No, yo sé que no. No, pero me gusta que no vos lo estamos tan mal. Viajamos por otros países donde hay ciertas patologías de cáncer metastásica que no se cubren, la salud pública no cubre, y los pacientes, si no tienen dinero para cubrir, es decir, bueno, en fin, imagínate qué hacen. Es desesperante la situación. Es desesperante, se encadenan a veces en el Congreso, he visto situaciones así, con cáncer de mama metastásico que no les cubren. Y bueno, Latinoamérica tiene una impronta. ¿Y usted de qué manera ayuda a los pacientes? Llega un paciente, por ejemplo, al Hospital de San Isidro. Nosotros, nuestro foco es el acceso. ¿El acceso? ¿Qué significa para la gente entienda? El acceso al tratamiento, que tiene que ver, que yo digo siempre que tiene que ver con la esperanza. Porque fíjense, un paciente, por más contenido psicológicamente que está, por más contenido por su familia, esperando un tratamiento que no llega a veces, o que se demora en meses y meses, entonces se le corta el proyecto de vida. Ya el diagnóstico es duro. Es una impronta muy grave, te arroja un vacío un diagnóstico de cáncer, que vos tenés que replantearte cómo va a seguir tu vida, cómo te reestructurás, cómo vas a seguir, qué vas a hacer de tu vida. Y en ese sentido, no tener el tratamiento también es como una suma más de gravedad a toda la situación que ¿Y cómo llega la gente a Ciapo? La gente llega por los hospitales y porque Ciapo ahora está difundiendo su campaña que está en la provincia de Buenos Aires con detección precoz. Y además Ciapo ya está como un poco reconocida, no digo mucho porque... No, es muy conocida. Es reconocida como Ciapo como una institución, digamos, que se ocupa de los pacientes y que tiene mucha cantidad de pacientes. Cuando usted dice de la detección precoz, ¿a qué están invitando? ¿En qué casos? Bueno, nosotros siempre nos ocupamos de a partir del diagnóstico hacia adelante, ¿no es cierto? De cuando la persona se enferma de cáncer hacia adelante. Ahora, hace un año, estamos ocupándonos hacia atrás, es decir, la detección precoz, porque es importante para el costo de salud. En realidad es mucho menor el costo cuando una persona se detecta mucho más temprano, no tiene enfermedad avanzada y puede acceder al medicamento y a los tratamientos más rápidamente. ¿Y los estudios también ustedes intervienen en los estudios? Tratamos de hacer trámites. Pero ayudan con las campañas. Sí, ayudamos. El tema de la campaña esta que les cuento es interesante porque es capacitar a los médicos de atención primaria. A los médicos. Claro, pero los clínicos. Bien. Es decir, los oncólogos que capaciten a los médicos de atención primaria en ciertas pautas que tienen que ver o detectar o estar alerta a detectar un cáncer en atención primaria. Cuando lo ven al paciente con mucha fiebre, con un paciente fumador, es decir, no tiene que deambular por todos los servicios del hospital que a veces pasan 6 meses. No hay que tenerlo muy presente esto, ¿no? Porque sabemos que el 60% de la gente en todo el mundo se muere por enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Por supuesto que la prevención, lo hablamos con el doctor Brasesco hace un rato, la prevención tiene un costo. Hay que asumir ese costo, pero el costo de la prevención es mucho menor que el costo de la no prevención. Claro, y esto va desde la persona, el paciente, va hasta una empresa. Una empresa que no previene va a terminar pagando más a lo largo de su historia por la no prevención. Exacto. La vez pasada me decían de Japón, por ejemplo, que tiene altos niveles de cáncer de estómago. Altísimos. Altísimos. Y que cuando van a una empresa a buscar trabajo, siempre lo primero que le hacen es un test, que no sé qué tipo de estudio le hacen,
para detectar si tiene probabilidades, estudios genéticos que se están haciendo ahora en la Argentina, que son innovadores, que tienen que ver con la inmunoterapia. Claro. Es decir, con tratamientos que van dirigidas al ADN del paciente. Pero vos este último tiempo, me imagino que estarán muy informados acerca de los cánceres y los tratamientos, ¿no? Desde tu organización. Sí, sí, porque estamos muy atentos. En realidad los escenarios cambiaron radicalmente, te digo. El cáncer, historia claro, del cáncer. Claro, los escenarios en cáncer cambiaron, pero radicalmente, porque hay tantas drogas. El tema es que lleguen, ¿no? Hay más oportunidades. Claro, es decir, el paciente tiene más oportunidad de sobrevida, de una calidad de vida, y ¿por qué no la curación? Hay un montón de pacientes que tenemos curados. Sí, claro. 15 años de vida después del cáncer, y bueno, se puede hablar de una curación, quizás otro cáncer en otro momento, pero se habla después 15, 20 años, tenemos un montón. De hecho, cuando vos comentabas que lo fundaste por tu hijo hacía poco, quería decir a la gente que tu hijo está en perfecto estado de salud. Y vos lo viste. Está perfecto. Claro. Pero eso tiene que ver con la prevención y la detección precoz. Claro, y tiene que ver con que también hay muchos más oportunidades, tratamientos, drogas nuevas. Quiere decir que tampoco es accesible, te digo, en Latinoamérica que todo llegue, que todo sea accesible. Pero vamos en camino, tenemos que tener esperanza. Nos va quedando muy poquito tiempo, pero ¿vos considerás que la gente está más informada acerca del cáncer? ¿O queda mucho por andar? No, queda mucho camino por andar. Queda mucho por andar. Sí. Nosotros tenemos que a la gente le cuesta hablar de cáncer. ¿Sabes qué pasa? Pronunciar la palabra, ya de por sí. Tiene un estigma tan fuerte que bueno, pero tenemos que luchar por eso. Bien, te felicito, Marta, gracias por tu labor y saludos a Nacho. Nos vemos como siempre la semana que viene, 19 horas aquí en Televisión Mujer. Gracias, Valeria. Chao.